Hola, buenas noches. Mire, hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama sabiduría cósmica. Usted se preguntará, ¿qué es sabiduría cósmica? Es nuestro canal donde usted nos puede visitar en todas las plataformas digitales. Hoy hablaremos un tema pero muy interesante, que es el de la salud. Quiero dejar en sus conciencias algo que es muy importante. ¿Se ha puesto a pensar por qué usted no se alivia de sus problemas de salud? Bueno, aquí quiero introducir algo al respecto y que le puse como título: replantéese la atención a la salud. Descubra nuevas innovaciones en salud basada en el valor y dando forma al futuro de la atención a la salud. Conozca las revolucionarias tecnologías y las tendencias digitales del sector sanitario. Los desafíos son reales, pero las posibilidades son infinitas. Acelere la investigación clínica y la innovación científica. Mejores experiencias, mejor innovación clínica y la innovación científica, mejor atención. Estudios en física cuántica, medicina nuclear e imagen molecular, de hipnotismo también, biomagnetismo, acupuntura, herbolaria, masajes del Tai Chi, bioenergética médica, camas cuánticas y de regeneración celular y de tejidos, resonancias cuánticas y lo más moderno, la medicina informativa. Vamos a tener un invitado aquí, el cual nos va a hacer algunas preguntas y nosotros le vamos a dar respuestas a todas esas preguntas. Esto pues es novedoso, es muy informativo y de esto poca gente habla. Bueno, pues en este caso mi primera pregunta sería: ¿cómo se curan las patologías que por ahora son un poco complejas? Bueno, primero que nada vamos a ir al origen de las patologías. ¿Qué es lo que lo provoca? Normalmente cualquier patología, llámese enfermedad del nombre que ustedes quieran poner, puede ser SIDA, puede ser cáncer, puede ser leucemia, puede ser lo que sea, tiene un porqué. Entonces nosotros vamos a averiguar el porqué, vamos a ir al génesis del porqué. Y les voy a poner los ejemplos claros que los científicos y algunos biólogos, bacteriólogos hemos descubierto. Que una enfermedad se provoca por medio de un virus, una bacteria, un hongo o un parásito y ciertos microorganismos que hacen que se enferme la célula. Cuando una célula se enferma, ahí mismo esa misma célula enferma otra y otra y otra. Dependiendo del tejido, es ahí donde se provoca la enfermedad, llámese como se llame. La medicina informativa funciona de una manera muy fácil, entre comillas. Para eso el terapeuta se tiene que concentrar a un nivel alfa para bajar la energía del cosmos, transmitirla a las células dándole una orden, y esa orden la aplica inmediatamente el ADN de las personas y ahí mismo empieza a funcionar. Ese es uno de los planteamientos que estamos haciendo. Somos innovadores, lo que acabo de decir hace un momento. Plantéese la información sobre la salud. Son cosas que la mayoría de las secretarías de salud no nos informan. ¿Por qué? Porque no les conviene. Les conviene a la Secretaría de Salud llenarnos de fármacos para que ellos se llenen de dinero. Nosotros queremos ayudar y por eso estamos ofreciendo estas oportunidades de salud. Hay una pregunta que también me surge. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, ahorita nosotros en nuestros estudios en metafísica, estamos planteándole a la humanidad que la conciencia es lo que somos nosotros en realidad. La conciencia tiene 7 niveles. Entonces, en este nivel de conciencia 1
es donde nosotros estamos dentro del sistema. Es un sistema el cual nos han creado desde el principio. Tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto y tienes que obedecer desde el papá, los profesores y en el trabajo. No te puedes salir del sistema porque entonces ya no estás bien. Cuando pasamos al nivel 2, parece exactamente lo mismo. El problema es de que ya ahí empiezas a cuestionarte un poquito. ¿De qué se trata? Y así vas mejorando o vas subiendo de nivel en la conciencia. Cuando pasas al nivel 3 de conciencia, ya te empiezas a cuestionar. Te cuestionas que por qué el profesor dice esto, que si no hay manera de hacer el otro. Lo que decía Pitágoras en su tiempo, que el orden de los factores no altera el producto. Y acá nos dicen, tú tienes que hacer esto porque yo digo. Entonces, cuando ya nosotros subimos de nivel de conciencia, ahí vamos cambiando. Más adelante, en el conciencia, digamos, le vamos a poner por números, número 4, ahí ya nos vemos diferentes, porque ya empezamos a cuestionarnos todo, hasta la religión. Y así, a medida que vamos teniendo conciencia, vamos subiendo de nivel, hasta que ya nosotros mismos entendemos qué es la conciencia. La conciencia es el grado espiritual en donde la mayoría de las cosas no se ven, pero estamos actuando de una manera diferente. En sí, para no alargar tanto el tema de la conciencia, eso es la conciencia. ¿Y crees que, por ejemplo, la película de Matrix tiene algo que ver con esto de la conciencia? ¿Es muy similar? De hecho, ahí es donde son buenos temas, en donde hay que entrar. ¿Por qué en Matrix nos ponían ahí en la película de que uno era y todos eran? ¿Cómo identificar la verdad? Aquí lo voy a poner claro. Identificar la verdad es cuando ya nosotros tenemos un nivel de conciencia entre 5 y 6. Porque ya cuando vas a la supremacía, que es el 7, ya tú conoces todo. Pero entre ese nivel 5 y 6, ahí te vas a percatar que hay cosas que no concuerdan por tu propio interior, porque tú sientes que no está correcto. Sí es cierto que estas dos personas se parecen, pero hay algo que tú ya identificas adentro, que no es. Y así sucedió con la película, porque había varios individuos parecidos, pero solamente uno era el original. Entonces nosotros cuando vamos obteniendo el grado de conciencia, nuestro yo superior que está dentro de nosotros, nos empieza a identificar exactamente qué somos, qué es y si es verdad o es mentira. ¿Sí? Porque ya nuestra conciencia pasa a un nivel molecular donde ya te da otra visión de la misma vida, de las mismas cosas materiales o no materiales. Ya posteriormente hablaremos qué es eso. Y también, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la conciencia y los niveles de conciencia, y combinándolo con la película de Matrix, ¿qué diferencia hay entre la conciencia y el subconsciente, por ejemplo? Esa es una pregunta muy buena, de acorde a lo que estamos hablando. La conciencia, cuando nosotros trabajamos con la mente consciente, con nuestro consciente, nada más vemos el mundo material, exclusivamente el mundo material. ¿Por qué? Porque eso es la base de nosotros como seres humanos, que todavía no alcanzamos un grado de conciencia para el subconsciente. Entonces tenemos nuestra mente consciente que está pensando lo que decía al principio de la conciencia, en trabajar, hacer esto, hacer el otro, y olvidarse de todas las cosas que son invisibles. En este caso es la espiritualidad, que eso tiene que ver con la conciencia, el ser más espiritual. Aquí no estamos hablando de religión, ni mucho menos, pero aquí es donde entra, ¿tú crees en Dios? La pregunta de muchos sería sí o no. ¿Sí?
la otra pregunta ahí mismo sería, ¿le crees a Dios? Y muchos dirán, pues sí o no, ¿verdad? Entonces aquí, esa pregunta del consciente y el subconsciente se manejan en diferentes niveles. El nivel de conciencia de la mente consciente ve lo material, nada más lo material. Y cuando tienes un grado de conciencia elevado, entonces ves el lado espiritual, lo que hablábamos de la película Matrix. Alcanzas a identificar quién es el malo. Porque si no, siempre estarás identificando a los 4 o 5 seres que todos son malos o todos son buenos. Pero teniendo el grado de conciencia elevado, que ya es la intuición, la premonición y otras técnicas, entonces te darás cuenta que eso cambió. Entonces, por así decirlo, entre más grado de conciencia tengas, por ejemplo, si estás en un nivel de conciencia más alto, ¿puedes conectar más con tu subconsciente? Claro, claro. ¿Por qué? Porque ya el universo ya te envía la energía cósmica para que tu subconsciente empiece a trabajar desde donde está, adentro de nosotros. Porque dentro de nosotros la conciencia o el espíritu es algo parecido o es lo mismo. Pero cuando pasamos a ese nivel de conciencia más elevado, que ya nos cuestionamos todo, inclusive la religión o lo que dice la Biblia, entonces quiere decir que estás entrando en ese grado de conciencia donde Dios o el universo te está mencionando que no todo es exactamente bien ni correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita por hombres y lo que sea se manipuló en alguna parte del tiempo. Y entonces los que somos conscientes nada más que somos materialistas, leemos lo que dice la Biblia y lo queremos aplicar. El problema es de que nos cerramos a la investigación. Cada día, en los tiempos que estamos viviendo, que la tecnología, la evolución y esto de las nuevas formas de ver, de nuevas formas de conocer, nos han dado la oportunidad de creer otras cosas, de saber otras cosas. Y ahí es donde la conciencia del subconsciente ya entiende más, porque ya no necesitan darte algo para decir, esto es. ¿Por qué? Porque tú ya te cuestionas y lo averiguas y es cierto o no es cierto, pero ya tu subconsciente te va a decir, te va a encaminar, ¿sabes qué? Si es verdad, no es verdad. ¿Cómo podemos saber más cuando llegamos a una conciencia de 6 o 7? Porque va a haber un fenómeno cuántico en ti que te va a denotar que si es verdad o es mentira. De esa manera puedes identificar, a medida de tu proceso, puedes identificar en qué grado de conciencia puedes estar o estás. Cuando estás en un grado mayor de conciencia y empiezas a conectar con tu subconsciente y por ende también como que con el universo, se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, algunos profetas de la Biblia y que se dice que las escrituras son inspiración divina, ¿no? De Dios. Está hecha por hombres, pero sin embargo, o sea, creo que estos personajes, estos profetas bíblicos, debieron haber tenido un grado de conciencia más alto para poder recibir pues esta información, ¿no? De Dios. Así mismo es. Acabamos de hablar de la conciencia. Entre más elevada sea tu conciencia, más grande es tu conocimiento. ¿Por qué? Porque las revelaciones que vienen del universo se te van a dar en sueños, se te van a venir a la mente por X o por Y. ¿Sí? Entonces ahí vas a estar seguro de que lo que vas a escribir o lo que vas a profetizar es verdad. Lo que estamos hablando ahorita, que empezamos hablando de las patologías, ¿por qué no se cura la gente? Porque estamos mal enseñados. Porque no tenemos un grado de conciencia como médico de querer aliviar a las personas. Lo que queremos es la economía para nosotros, ¿sí? Hacernos ricos. En la mente consciente lo que quiere es el materialismo. Y regresando a los profetas, es que ellos sí tenían un alto nivel de conciencia. Por eso, si nosotros recordamos,
Uno de los profetas que primero ascendió a los cielos fue Enoc. No se habla mucho de él, pero fue el primero que pudo ver la tierra a sus pies. ¿Por qué? Porque tenía un grado de conciencia superior a cualquiera, más que Elías, más que Moisés, más que otros, ¿sí? Entonces, ahí yo es donde siempre voy a decir, vamos a prepararnos con un nivel de conciencia alto. Vamos a seguir investigando, a seguir averiguando, pidiéndole al universo que nos dé esa conciencia, ese grado de poder dejar lo material, de ser este tipo de personas que nada más busca el dinero, la economía, el vestir bien, de tener buenos carros, de todo. Y al final de la historia, de todas maneras, no son felices porque no se encontraron a sí mismos. Cuando uno tiene un grado de conciencia, y si regresamos a la Biblia, ahí no se habla de ricos, se habla de gente que habló palabra profética, nada más. Los ricos eran los reyes, estos, el otros, pero los profetas no eran ricos, pero eran conocedores de todo. Ellos eran los únicos que podían vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque no les hacía falta nada, porque el universo les daba todo, salud sobre todo. Nunca vimos en la Biblia, nunca dice que un profeta se enfermó. Entonces, se enfermaba cualquier otro menos un profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el universo está dándote las oportunidades de que si tienes un alto nivel de conciencia, eres energético. Si manejas la energía de una forma correcta, no puedes enfermarte porque la energía no es ni negra ni blanca, es energía. Y si nosotros, ahorita vamos a hablar de ello, si nosotros somos energía, no tenemos por qué enfermarnos. Así de simple. Y eso pasaba con aquellos profetas de aquellos tiempos, que tenían un alto nivel de conciencia, probablemente 7, probablemente 6, no lo sé porque no estuve, pero eso es lo que funcionó en esos tiempos. Y va a funcionar en estos tiempos porque va a haber un cambio. De estas nuevas informaciones tecnológicas que hay, a través de ciertas personas que tienen un nivel de conciencia muy elevado, nos van a dar o nos están dando oportunidades de conocer otras cosas, de entrar en un nivel diferente, en donde vamos nosotros a entrar en esos cambios de conciencia a un nivel diferente. Ya ahorita se está hablando de que va a venir un cambio a la quinta dimensión, no para todos, pero sí va a haber mucha gente que tiene un nivel de conciencia alto, los cuales van a entrar a la quinta dimensión. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos simplemente van a ser superiores en conocimiento a nosotros. Nosotros pues estamos, digamos, abajo, pero cuando ellos asciendan a esos conocimientos, pues ya te imaginarás si ahorita nosotros tenemos un 25% de nuestra capacidad cerebral, ellos ya adquirirán un 60 o 50%, algo más que los antiguos científicos que hubo años atrás, como Einstein o otros que sus capacidades eran grandes. Pues estas personas que vienen más adelante en estos tiempos, pues van a tener un grado de conciencia superior, y el grado de conciencia se convierte en conocimiento y sabiduría. Y tengo otra pregunta que tengo aquí. ¿Podrías hablar un poco de la metafísica y la física cuántica? ¿Cómo es que combinan? Claro que sí. La metafísica, el doctor Saint-Germain, ese médico especialista en metafísica, es un médico norteamericano, ha descubierto que la metafísica es como ir a las puertas astrales, conocer otras dimensiones, ir más allá del ciclo terrenal. Ahí ya estamos hablando de algo superior, porque ya no es un estado consciente, sino es un estado subconsciente, donde puedes ya tú atraer energía, recibir o dar energía. ¿Cómo podremos hacerlo? Nosotros
todavía no estamos muy capacitados para ello. Yo tengo un nivel un poquito altito ahí en cuestiones de conocimiento, pero la metafísica nos ayuda a entender lo que no vemos. Las dichosas puertas astrales que hay aquí, que hay allá, puedo dar nombres, pero pues ahorita no es el tiempo, pero que sí se encarga de ello. ¿Qué tiene que ver con la física cuántica? Bueno, si nosotros estamos hablando que vamos a pasar a otros portales, a otras dimensiones, quiere decir que vamos a conocer cosas que no hemos visto, que no se han visto en la Tierra. Eso es cuestión metafísica, pero cuando pasamos a la física cuántica, que es el estudio de lo que no se ve, a diferencia de la física clásica. La física clásica se encarga de ver el material. Si ponía como ejemplo este lapicero, ¿de qué está constituido? Vamos al origen, ¿de qué? De petróleo. Entonces el petróleo, sale el petróleo, lo procesan y lo hacen plástico. El plástico lo procesan y hacen este estuche. El estuche lo cambian de color y le ponen un tono X, el color que sea. De eso se encarga la física clásica. La física cuántica se encarga de los protones, electrones, neutrones y otros derivados más adelante, los cuales no vemos. Podemos ver a través de un microscopio, de un telescopio, de cosas que pueden ver esas partículas en miniatura, porque más allá de los electrones todavía hay otras cosas que hay que seguir averiguando, que todavía no están en la capacidad de ningún físico en la Tierra. Entonces, la física cuántica en realidad se encarga de actuar sobre lo que no se ve. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos, si tú te conectas con nosotros, nosotros te podemos dar salud. ¿Cómo te vamos a dar salud? Bueno, porque nosotros hacemos que tu energía fluya a través de esa física cuántica, fluya a través de tus células, de tus protones, electrones y neutrones, para que vayan recuperándose ese tejido. ¿Sí? Y ahí es donde combina la física cuántica con la metafísica. ¿Sí? Tienen que ir a la par porque todo esto es un mundo desconocido para la física clásica, para los físicos clásicos que quieren ver forzosamente la materia. Es como cuando alguien habla de Dios, dice, no, pues es que yo no lo conozco, es que quieren ver a Dios ahí parado. De esa manera se maneja la física cuántica. Si nosotros alcanzamos a tener un nivel alto de conciencia, conocemos la física cuántica y la metafísica, entonces podemos ver la energía suprema de donde sea. Ahorita no la podemos ver, imposible. Y por ejemplo, si no la podemos ver, ¿cómo es que interactúa con nosotros? Porque es a través del sentir. Si tú, regresando a la salud, tú por ejemplo tienes un dolor de estómago, vas con el médico te dice, es una infección, porque eso normalmente dice un médico alópata, es una infección. Ok, te tomas el antibiótico y resulta que te sigue doliendo. Entonces, cuando vienes con nosotros averiguamos, hacemos un estudio por medio de bioenergética médica o medicina informativa y hacemos un escaneo a tus células a nivel molecular sin tenerte que mandar a una resonancia magnética. Entonces, detectamos en dónde está el origen. Probablemente sea un estrés digestivo. ¿Y cómo vas a ver la medicina oficial que es estrés digestivo? Si él dijo que era una infección. Entonces nosotros conocemos que es un estrés digestivo, entonces despolarizamos los microorganismos que están actuando y no lo ves, pero lo sientes. En ese momento tú te sentiste mejor. Claro, van a pasar minutos o horas, pero te vas a sentir mucho mejor sin tomar ningún medicamento. Esa es una de las formas de cómo hacerte sentir la física cuántica. No lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir.
Hay algo importante, por aquí lo tengo, que me gustaría compartirlo. Dice, reflexión sobre Dios. Para Dios no existe lo imposible. Muéstrale cuál grande es tu fe y Él te mostrará cuál grande es su poder. Fe es esperanza. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces aquí estamos viendo que es la certeza de lo que no se ve. Si no se está viendo, pero lo estás sintiendo. De esa manera, solamente de esa manera, te puedo comprobar lo que tú sientes. No te lo puedo comprobar a nivel microcelular porque no tengo los equipos, porque nadie todavía en el planeta Tierra los tiene. Pero sí te puedo garantizar al 100% que lo que estoy diciendo, en este caso en cuestión medicina, te va a ayudar. O en cuestión más allá, que tienes problemas emocionales. Cuando tienes problemas emocionales, tú sabes que tienes un problema. Y cuando vas con un psicólogo, el psicólogo te va a hacer preguntas y te va a preguntar de cuándo fue y al final de la historia, si ve que tu problema es complejo, te va a dar tu pastillita para que te relajes, pero no te va a ayudar. Pero nosotros con nuestra técnica te podemos ayudar. ¿Cómo te podemos ayudar? Fácil, desconectando, sacando toda la información que has acumulado probablemente desde que estuviste en gestación del vientre de tu mamá. No te lo podemos mostrar porque no se puede. Es ahí donde yo insisto con la física cuántica. No se puede demostrar todavía, porque primero no estamos capacitados, no tenemos el grado de conciencia normal. Y quien lo tiene, se ríen de él. De nosotros, de algunos compañeros y yo, se han reído de nosotros que cómo creemos esas cosas. Eso no puede ser. Pero sí puede ser, porque nosotros podemos dar salud vía telepática a diferentes partes de la República o a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está elevada en una frecuencia de energía cósmica que puede llegar a donde uno quiera, a la velocidad del pensamiento. Esto va más allá que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se cuenta. Nosotros podemos llegar más allá por el pensamiento. Y a esa velocidad, a esa frecuencia, la energía cósmica puede ir a cualquier espacio, a cualquier lugar. Todo es cuestión de que uno se concentre a nivel alfa, que es lo superior, y llega a donde tiene que llegar esa información. No se ve, insisto, no se ve, pero es real. Cuando haces una curación, por ejemplo, de cáncer, a lo mejor, que es algo que pues la medicina oficial no, pues hasta el día de hoy no puede curar, solamente la trata, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tratas a alguien y le quitas este mal de su cuerpo, se puede volver a hacer unos estudios en una clínica normal, ¿no? Alópata, y pues los médicos oficiales van a ver que ya no hay cáncer en su organismo. Entonces, de esa manera se puede comprobar que funciona esto, ¿no? Nosotros podemos comprobar, acabo de decirlo, con estudios de física cuántica, con estudios de medicina nuclear e imagen molecular, porque en la física cuántica también hay una resonancia magnética que se le llama quantum, que es una máquina alemana, la cual metes a la persona y te puede dar la información ahí por medio de unas computadoras, qué es lo que tenías, qué es lo que tienes y qué es lo que tendrás en el futuro. Si nosotros tenemos a una persona con cáncer, que ahorita se tocó el tema, viene una persona con cáncer diagnosticado, nos trae sus documentos y nosotros averiguamos. Para eso, insisto, cuando uno ya está conectado con un nivel de conciencia elevado, podemos preguntar, ¿esta persona está, digamos, de alguna manera en un proceso no terminal? Y si nos dice que sí, pues entonces
preguntaremos nuevamente si es que hay manera de restaurar esos tejidos ya dañados por el cáncer, ¿sí? Entonces, si nos dice que sí, inmediatamente uno se pone a trabajar para quitar esa microbacteria en lepra, que es lo que produce el cáncer, ¿sí? Ahora, ¿qué produjo a esa microbacteria en lepra? Pueden ser muchos microorganismos, puede ser esto y lo otro, lo que decía. Un virus, una bacteria, un hongo, un parásito y unos microorganismos pueden causar eso, ¿sí? La medicina oficial no lo ha entendido, porque no están en el nivel de conciencia de curar a la humanidad, porque hay muchos centros de salud, hay muchas clínicas reconocidas aquí y allá, en cualquier parte del planeta, pero donde quiera hay mucho enfermo. Entonces, aquí se trata de nosotros ir al génesis del problema, de la patología. ¿Qué es lo que está provocando ese cáncer? Ok, esto y el otro. Entonces, lo que hacemos nosotros es despolarizar esos microorganismos o esas bacterias o esos hongos parásitos para que dejen de seguir, digamos, de alguna manera dañando al tejido. Cuando eso se quita, se anula, el tejido por sí solo se va a restaurar. Por sí solo. Va a haber algún momento que podemos recomendar un complemento nutricional para fortalecer el tejido, esto o lo otro, pero eso ya es una parte secundaria. Nosotros no estamos, digamos, de alguna manera peleados con la medicina oficial, pero sí estamos, digamos, como que en contra de que nada más diagnostican sin hacer estudios correctos. Por eso es que estamos promocionando esta oportunidad de que conozcan esta innovación. Es lo más moderno, todavía no sale en ninguna parte del mundo, porque hemos hecho investigaciones, los equipos de nosotros y un servidor, pues estamos para ello, para investigar y ver más adelante, para ayudar a la humanidad. Pero la humanidad también necesita cooperar. ¿De qué manera puede cooperar la humanidad? Hablando y entendiendo lo que es el mundo de la conciencia, entrando al mundo espiritual, entrando al mundo diferente, el mundo subatómico, el cual no conocen, pero que sí pueden, por medio de su pensamiento, ir investigando, conociendo, sintiendo. Y cuando eso se sienta, cuando eso se investigue, entonces nosotros mismos cambiamos. Tengo una filosofía que la voy a compartir ahorita con todos los que nos escuchan, contigo, que eso es algo muy, muy interesante. Eso hace poco lo inventé de alguna manera, pero siempre dije que nos tenemos que hacer una fábrica de pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque el pensamiento positivo hace que tu energía se vaya transparentando, ¿sí? Que se vaya aliviando de ciertas cosas. Porque en el mundo de la metafísica, de la física cuántica, podemos conocer ciertas áreas en donde la mayoría de la energía es oscura. ¿Y por qué es oscura? Porque los que manejan, que los desconocemos para no ponerlos por nombre, los que manejan esa energía les gusta que la humanidad viva del miedo, porque ellos se alimentan del miedo. Y entonces yo, en lo que escribí también por ahí, es que tenemos que quitarnos ese miedo. Si nos quitamos el miedo, empezamos a ser positivos, tu energía empieza a florecer para ti, te empiezas a mejorar. ¿Por qué? Porque el universo quiere que tú estés bien, no que estés mal. Veniste o fuiste creado en la tierra para ser una persona próspera, dueña de ti, pero se han venido metiendo cosas que no están bien por las grandes élites, porque ya eso es hablar de otras cosas, pero hay gente oscura que lo que le gusta es que uno viva del pánico. Y así pasó con la pandemia del COVID. Espantaron a la gente se empezó a morir. ¿Por qué? Porque les metieron miedo. No fue tanto la enfermedad como el miedo. Y el miedo sigue hasta el día de hoy. Y siempre ha existido. Entonces lo que nosotros buscamos es quitar ese miedo. Y el miedo, ¿cuándo se quita?
cuando nosotros empecemos a subir de grado de conciencia. Tienes conciencia y sabes que el universo te va a ayudar y hay quienes te puedan dirigir, entonces se pierden las cosas. Entonces las fuerzas oscuras tendrán que irse para otra parte y ya quedarás tú y tu conciencia, porque la conciencia te va a ayudar a llevar una vida estable, tranquila, sin problemas, sin preocupaciones. No es que quiera decir que ya te va a llegar el dinero y no, de ninguna manera, porque acá se trata de estar bien con uno mismo. Si tú estás bien contigo mismo, haces lo que te toca, el universo te da la otra mitad de lo que te toca. Si necesitas dinero, haces tu esfuerzo, el universo se encarga de que ese esfuerzo sea complementado con que te va a alcanzar. Así funciona la metafísica, así funciona todo esto de la conciencia. Entre más elevada sea tu conciencia, menos problemas tienes. Entre más elevada sea tu conciencia, menos necesidades tienes. Entre más elevada sea tu conciencia, menos enfermedad hay. ¿Por qué? Porque tú estás dirigiendo toda tu energía al lado claro, al lado donde no hay problema. Pero si tú en tu subconsciente y en tu consciente, especialmente en tu consciente, te estás diciendo yo no puedo, yo no quiero, es que es difícil, es que esto y es que el otro, entonces adiós. Porque tú mismo te estás causando el problema. Pero eso nadie nos lo dice. Ese es otro problema, que no nos estamos educando bien, ¿sí? Y entonces, cuando nos eduquemos bien, entonces no va a ser necesaria ni la Biblia, ni nada. ¿Por qué? Porque te estás educando bien. Tu nivel de conciencia está en otro límite, en otro grado. Y si tú no te enfermas, si tú tienes trabajo, si tú no necesitas ir al médico ni nada, entonces, ¿qué necesitas? Nada. Empiezas a ser feliz. La parte de la felicidad está en que tengas ese grado de conciencia elevado. Ahí encuentras la felicidad. Porque ¿dónde está la felicidad? ¿Alguien sabe dónde está la felicidad? Casi nadie lo sabe. La mayoría de la gente la anda buscando por aquí y por allá. Hace unos días escribía yo ahí algunas cosas sobre algunas personas que dicen que la felicidad está cuando se gradúe de la universidad. Ya soy feliz. Resulta que se gradúa de la universidad y va al trabajo y empieza a trabajar y a crear dinero y dice, ya soy feliz. Y resulta que después dice, me quiero casar, y se casa y dice, ya soy feliz. Pero se pasa todo el tiempo buscando la felicidad que cree que ya encontró y no la encontró. Porque al final de la historia, ese estudio te llevó a hacer algo que no querías hacer, porque estudiaste algo más fácil, no lo querías hacer, ya te disgustó el trabajo y ya no eres feliz. La esposa no te llevaste bien con ella y ya no eres feliz porque hay conflictos cada rato. Entonces buscamos la felicidad afuera. Dices, me paso la vida trabajando para llegar a un tiempo donde ya no trabaje y tenga mi pensión. ¿Y qué pasó con ello? Tu pensión ya no te va a alcanzar para cubrir tus gastos de enfermedad. Entonces nunca fuiste feliz. Es ahí a donde yo siempre voy, a esos temas delicados. Tenemos que encontrar el equilibrio, ser equilibrados, la mitad y la mitad. La fe, como dice la palabra del Señor en la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero ser feliz, yo espero estar bien, yo estoy bien. Yo tengo años, mis papás y yo tenemos años de no visitar un médico alópata. ¿Por qué? Porque tenemos ese grado de conciencia, ese nivel de conciencia que nos permite ayudarnos. ¿Sí? Cada uno a su nivel, pero se nos permite ayudarnos y no estar tomando medicamentos o depender de esto o de lo otro. Mi papá tiene 87, mi mamá 86, no son hipertensos, no tienen diabetes, no tienen nada, tienen una salud buena. No digo perfecta porque no hay perfecto, pero una salud buena. Entonces yo digo, ahí pues yo creo que no hay nada más allá. Sí.
Sabes, ahorita que estabas comentando, pues todo esto de lo que ahorita te dedicas, así, te especializas en lo de la energética médica, la Bioenergética médica. bioenergética médica, la medicina informativa y todo esto que me comentas de la física cuántica, la metafísica, todo esto combinado, me suena a cosas muy futurísticas, pero también a la vez muy ancestrales. Por ejemplo, también se me viene a la mente un personaje ficticio de una película que se llama Doctor Strange, que es pues un cirujano que estudia mucho, ¿no? Y que tiene una capacidad cerebral muy eficiente para recordar cosas y hace maravillas, ¿no? Pero tiene un límite, ¿no? O sea, tiene una pared ahí que no quiere cruzar porque ya no hay más. O sea, ya no hay más que otra persona haya escrito y que la haya leído, ¿no? Entonces se encuentra con unos personajes que van más allá y a esta persona inteligente pues le da miedo conocer ese mundo porque pues no es físico. O sea, se supone que para muchas personas científicas, doctores, de todo tipo, pues les da como una especie de fobia, como querer investigar este mundo metafísico, que por ejemplo hay una señora ahí, no sé si todavía sigue viviendo, que le llamaban Pachita, ¿no? Y muchas otras personas que curaban de maneras metafísicas. Y mucha gente pues no les cree, pero las personas que estuvieron ahí en vivo, pues es algo irreal, algo como fuera de la realidad. Y muchas veces siento que es como más efectivo, ¿no? Porque hay muchas personas que acuden a medicinas alternativas. Sí, bueno, este Doctor Strange, que también vi la película, es ahí, digamos, un mensaje muy bueno de lo que está sucediendo en la Tierra, que no es ficticio, que no es algo que no puede suceder, está sucediendo. Entonces, lo que acabas de decir de este doctor que tenía miedo a entrar en ese mundo subatómico, en este mundo desconocido para él, porque él, digamos, en su conocimiento creía saberlo todo, y pues se dio cuenta que no es cierto. Y es que el conocimiento nadie va a poder adquirir el todo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de tener el 100% de la capacidad cerebral. Y te voy a poner un ejemplo como el rey Salomón de la mitología de que habla la Biblia. Ese hombre era muy inteligente, fue lo más inteligente que se ha escuchado hasta hoy, ¿sí? Que él, cuando decidió ser rey por medio de su papá David, le dijo Dios a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dijo: dame sabiduría. Entonces Dios, y por eso meto a Dios en todas partes, porque de alguna manera el universo nos está manejando de esa manera, y así lo manejó con la película que ahorita estamos hablando. Entonces Dios le dio la oportunidad de tener la sabiduría que tuvo que tener, ¿sí? Pero también le dio el anillo de su papá David. Entonces tenía dos poderes, el de la sabiduría y el anillo que le sacaba de líos. Entonces, quiere decir que Salomón no adquirió tampoco el 100% de su conocimiento. Por investigaciones mías y por otras mentes inteligentes, nos hemos dado cuenta que nada más alcanzó el 70% de su inteligencia. Entonces, si nosotros estamos hablando de esa inteligencia que pues es superior a cualquier cosa terrenal, pues nos espantamos. Si alguien de nosotros en alguna parte de la vida llegara a adquirir el 100% de su conocimiento, pues imagínate que estaríamos viendo hasta la clorofila de los árboles, ¿sí? Entonces nosotros conoceríamos la matemática aplicada de una manera diferente. Veríamos la física cuántica como algo normal. Veríamos la física clásica como eso que ya pasó de moda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podríamos alcanzar la supremacía del conocimiento, lo que este Doctor Strange no consiguió.
Él cuando pasó al final con la médico aquella que le hizo ver y tan solo tocarlo lo botó, quiere decir que su energía de la muchacha, la maestra, pues era superior a la de él. Entonces, cuando tú adquieres una energía, por eso yo siempre abarco muchos temas. ¿Por qué se dice que nosotros no podemos ver a Dios? Porque en el momento que lo veamos seremos fulminados. No lo podemos ver porque es pura energía, es una energía tan poderosa que alguien dijo que si uno de los ángeles que está en el cielo en custodia llega a entrar a la tierra es como si fuera una bomba nuclear. Entonces, imagínate, es la energía la que irradian. Es energía, no es otra cosa, no es un poder, no es una máquina, es energía. Y si ya lo vimos con esa película que tú estás mencionando, pues te diste cuenta que lo tocó y salió disparado hasta allá. Es la pura energía de ella. Entonces, cuando nosotros adquiéramos, ¿qué te gusta? Un 30% de nuestra capacidad, podemos entender otras cosas que ahorita no lo podemos hacer. Sí, bastante cierto. Por ejemplo, me pone mucho a pensar que, por ejemplo, los monos, ¿no? Los simios, que tienen rasgos, o sea, creo que todos los animales son inteligentes y los monos son uno de ellos. Pero hay creo yo, que a niveles o a escala cósmica, la diferencia entre un mono y un ser humano, siento que es muy pequeña. La diferencia intelectual, por así decirlo, a escala cósmica estoy hablando. Entonces me pongo a pensar, si por ejemplo un ser superior que tiene esta capacidad del 100%, o hablemos, no sé, de un extraterrestre, que tiene una capacidad intelectual muy, muy elevada, estaríamos hablando de que nosotros pasaríamos a ser el mono. Así es. Nosotros, nuestra capacidad, acabo de decirte, es muy limitada, muy, muy, muy limitada por nosotros mismos, por lo que se nos ha enseñado, porque estamos preparados para ser esclavos, nunca para pensar, sino que alguien piense por nosotros. Nosotros somos los que obedecemos, los que seguimos el reglamento. Entonces, cuando se nos ha preguntado, oye, ¿te parecería bien esta idea para hacer esto? Jamás nos van a preguntar. El profesor llega y da su clase y si le entendiste bien y si no, no. Entonces, si tú lo cuestionas, el profesor te va a decir, tú estás mal o la agarra contigo. ¿Por qué? Porque el profesor no tiene las capacidades. Entonces, así si nosotros vemos ahorita la forma de expresar entre el mono, el simio y nosotros, pues somos parecidos a nivel cósmico, porque más allá de nuestra galaxia también hay seres vivos, muy inteligentes. Unos más que otros, pero muy inteligentes, y nos han superado en todas. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos aprendiendo. Nosotros venimos a esta tierra a aprender, pero se nos puso un velo y ese velo no lo podemos quitar porque estamos mal amañados, mal enseñados. Entonces, si nosotros no quitamos ese velo, no nos cuestionamos, no preguntamos, no averiguamos, no nada, pues seguimos esa forma de vida. Seguimos siendo ese chango que nada más está acostumbrado a comerse su banana y andar paseando los árboles. Somos eso. Pero cuando nosotros despertemos, como en el caso de otras personas y yo, ya estamos despertando, ya nada nos parece. Entonces vemos, pero ¿por qué estos están mintiéndole a la humanidad? Decía en alguna ocasión el doctor Ilui de China, que en una de sus visitas aquí a México dijo que aquí había muchos centros de salud, pero no había salud. Y es verdad. Y esto es a nivel, digamos, casi mundial. En los países menos subdesarrollados o menos desarrollados, pues está peor que en México. Aquí en México nos dicen que no, que ya hay sector de salud, que ya cualquiera puede ir al ISSSTE, al seguro, donde sea, lo atienden. Pero ¿con qué lo atienden si medicamentos hay?
Y luego los medicamentos que hay, esos son medicamentos tan viejos, tan obsoletos, que no pueden compararse con los nuevos virus y mutaciones de los virus que hay. La mayoría de los virus no los conocen. Nomás dicen ahora, es el COVID. Ya a cualquier cosa le ponen COVID. En realidad, pues no saben. No saben que hay mutaciones, no conocen los orígenes de nada. Aquí yo a veces me atrevo a decir, así en algunas conferencias, en ocasiones, me atrevo a decir que ni la OMS sabe eso. ¿Por qué? Porque sus científicos o sus médicos o lo que sea, o no les informan o algo está pasando. Y ahorita lo oigo en las noticias, por ejemplo, con este señor, el Papa que es de Roma, se les está muriendo por una simple neumonía. Tiene que le encontraron 2 virus, no, que le encontraron 2 bacterias y en fin. Y tiene supuestamente lo mejor en medicina, pero ahí nos estamos percatando que entonces la medicina no está funcionando a ningún nivel, menos en nosotros, porque nosotros vamos al centro de salud y dice, ten tu ibuprofeno, pero ni siquiera nos dicen que el ibuprofeno tiene que dársenos de acorde al peso de nosotros. Tómate el de 600, con eso es suficiente. No nos pesaron, no nos midieron, no nada. No dan de acorde la medicina con lo que uno es y tampoco se hizo un estudio. Con nosotros no, porque nosotros hacemos un estudio, decimos esto es, porque ya se hizo un previo estudio, si no, no damos nada. La medicina lo vamos a ocupar, sí, porque a veces las molestias son muy duras o muy fuertes, entonces es como un calmante. Pero la medicina informativa, lo que nosotros mandamos a su ADN, eso restaura los tejidos. Podemos hacer lo que sea, siempre y cuando los tejidos todavía estén en buenas condiciones, siempre y cuando todavía nosotros veamos o preguntemos que si su término de vida no es el límite, se puede hacer cosas, porque también ahí en esa parte se nos da la oportunidad de saber si ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Pero si es una enfermedad, como se hablaba al principio, de un cáncer con metástasis, por ejemplo, que está lleno de cáncer por todas partes, si el universo permite que se haga un tratamiento para mitigar ese dolor, pues lo hacemos. Y vas a morir de eso, pero ya sin dolor. Se te da calidad de vida. Cuando se dice calidad de vida, pues ya no me duele tanto, por lo menos ya. ¿Sí? Ya sabes que vas a terminar con eso, por eso, pero porque llegaste tarde. O porque así era tu ciclo de vida. ¿Sí? Porque también hay muchas cosas que pues en otra ocasión podemos hablar de estos temas. Porque también hay un tiempo de vida. No somos eternos. Entonces, llegado el momento, uno se tiene que ir, pero qué mejor que uno se vaya contento, tranquilo, que no te duela nada, que anocheciste o llegó la tarde y te quedaste dormido, qué padre. Pero eso de estar sufre, no tiene caso. Entonces, hablábamos acerca de la física cuántica, de que somos energía de alguna manera. Entonces, si nosotros somos energía, nada más tenemos la obligación, si queremos, es de conducir nuestra energía para un buen propósito, nuestra salud, nuestro bienestar. Cuando nosotros entendamos esa parte, todo mundo va a estar bien, ¿sí? Porque hay una parte en la Biblia donde dice que llegará el tiempo donde ya no habrá más llanto, ya no habrá hambrunas, ya no habrá guerras, ya no habrá nada más que amor, tranquilidad. Vamos a hacer el esfuerzo nosotros de empezar a prepararnos, de empezar a educarnos con la conciencia primero y después de ir mejorando y conociendo qué es la energía, qué somos nosotros. Cuando nosotros conozcamos lo que acabo de decir y podamos conducirlo de una forma buena, entonces ya no nos vamos a enfermar constantemente. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, porque el decir ya no te vas a enfermar quiere decir que ya estamos muertos. Porque mientras estemos vivos, somos lo que comemos, somos lo que respiramos. Entonces,
Puede ser que algo vino contaminado, respiré un virus, una bacteria, un hongo, no lavé bien la lechuga, ya me dio esto, ya me dio lo otro, alguna bacteria, en fin. ¿Sí? Entonces estamos vivos. Y eso es bueno, pero ya no me voy a estar enfermando constantemente. ¿Por qué? Porque ya conozco mi anatomía, que yo soy salud, yo soy belleza, yo soy energía, yo soy esto, yo soy alegría, yo soy amor, yo soy esto y el otro, puras cosas positivas. En ese momento, esa energía, lo que somos nosotros, protones, electrones, neutrones y todo lo que sea energía, la estamos manejando de una manera bien. Ya no la estamos ensuciando. Y como dije en un comentario al principio, si nosotros fundamos nuestra propia fábrica de pensamientos positivos, cambiamos. Empezamos a cambiar, empezamos a compartir. En lugar de decirle, ¿cómo estás? Y dices, ay, pues estoy mal, aquí y allá. Cambiemos. Oye, ¿cómo te sientes? Bien, de lujo, a todo dar, feliz. ¿Tú nunca te enfermas? No, pues la verdad no. Me porto bien. Es una de mis respuestas siempre que me preguntan, porque siempre me preguntan que cómo estoy. Estoy bien, gracias a Dios, no me falta nada. Tengo mis pies, mis manos, voy y vengo a todas partes, no me pasa nada. Pero otras personas parece que entran en la competencia. Es que me duele el estómago. No, mano, a mí me duele el pie, me duele la mano, me duele el ojo, me duele el pelo. Y viene el otro y le duele aquí, le duele allá, y por todos. Es una competencia. Pero no una competencia de salud, sino una competencia de enfermedades que se están procreando porque la mente es tan poderosa que se crea las enfermedades y las hace reales. Y una última cosa que quiero decir, ese dichoso estrés que nos está matando, cuidado con él. ¿Sí? Seamos positivos, cambiemos de manera de pensar. Esto es muy importante para todos los que nos oyen, nos ven y nos van a escuchar en todas partes. Cambien, háganse su propia fábrica, pensamientos positivos siempre. Bueno, buenas noches.